Muy buenos días, querido público televidente de su programa, la revista Tele 15. Sean todos bienvenidos a este segmento Salud por Dos. Hoy estamos contentísimos y queremos recordarles que tienen que sintonizar y todos los jueves este segmento porque va a ser de mucha educación ante todas las cosas para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy popular. Hoy vamos a hablar del uso de las aspirinas. Así que yo me hago acompañar del doctor Josué Pichardo, quien es cardiólogo internista, y quien les habla la doctora Ive Gómez, odontóloga. Así que yo necesito que ustedes estén todos atentos porque hoy aquí se van a desmontar algunos tabús propios del dominicano en cuanto al uso de las aspirinas. Josué. Buenos días Ive, buenos días a todos ustedes. Gracias por permitirnos una vez más compartir en esta mañana con ustedes y penetrar a sus hogares. Como dice la doctora Ive, hoy vamos a hablar del uso de la aspirina, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones y por qué se utiliza tan frecuentemente, a veces de manera alegre, en momentos que no debe utilizarse aspirina. Así que realmente la aspirina es uno de los medicamentos más viejos y vamos a ver, más viejo utilizado a nivel mundial y tiene sus indicaciones precisas y no hay duda de que es bueno, pero vamos a ver cuándo y cómo. ¿Cuáles son esos pacientes, Pichardo, que está indicado en ellos el uso de las aspirinas? Yo sé que no requiere de ninguna prescripción médica, es de venta libre, entonces vamos a ver para que nuestros oyentes, nuestros televidentes aprendan un poquito cuáles son esos pacientes que sí pudieran utilizar las aspirinas. Mira, eso que dices es importante de que es de venta libre porque en Estados Unidos y en el mundo la aspirina se vende de manera libre. Tú puedes ir a cualquier farmacia, a cualquier supermercado y vas a encontrar aspirina. Sin embargo, hay un grupo especial para utilizarla y hay otras personas que no deberían utilizar aspirina si no es indicada por su médico. ¿Cuáles son los pacientes que deberían usar aspirina? Realmente aquellos pacientes que necesitan una protección esencialmente cardiovascular, porque la aspirina es uno de esos medicamentos denominados antiagregantes plaquetarios. ¿Qué significa eso? Nuestras plaquetas, que son los elementos de la sangre que tienen que ver con la coagulación sanguínea, o sea, si uno se hace una pequeña herida, esas plaquetas automáticamente van a esa área y se pegan una con otra. Entonces la aspirina lo que tiene o lo que hace es que inhibe esa pegajosidad, o sea, inhibe que las plaquetas se peguen unas con otras. Por lo tanto, aquellos pacientes que pudieran tener ese efecto trombótico aumentado, pues entonces la aspirina tendría el beneficio justamente de evitar que se formen coágulos, que se formen trombos. Y por eso en los pacientes cardiovasculares que tienen antecedentes de que han hecho un infarto, en los pacientes que han hecho un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular o como comúnmente se conoce como un ACV, esos pacientes entonces pues tienen la necesidad de estar utilizando este medicamento. Y eso es lo que se denomina en la utilización de la aspirina prevención secundaria. ¿Cuál es la situación? Que a veces la queremos utilizar de manera muy amplia como prevención primaria. ¿Qué significa eso? Ahí vamos, Josué, ahí es que vamos, porque la gente de manera alegre usa las aspirinas. Yo tengo, por si acaso. También no tienen ningún tipo de problema, pero por si acaso puede llegar algún problema, entonces vamos a usar aspirina. Justamente ahí es que está el detalle. O sea, hay personas que por si acaso me dé algo, si me dolió el pecho, si me dolió el estómago, si me duele la cabeza, porque el vecino la toma, porque mi abuela la tomaba, porque me la daban cuando niño, voy a usar una aspirina a veces de manera muy rutinaria sin tener una razón real. Entonces, eso de utilizar aspirina como prevención primaria, ¿qué significa eso? O sea, que si a ti no te ha dado ningún evento, si no has tenido ninguna condición, utilizar aspirina por si acaso me pueda dar, no está claramente establecido y no está indicado de manera médica, científica, objetiva. O sea, solo en aquellos pacientes, como le digo, en utilización de prevención secundaria en aquellos pacientes que han tenido un evento. No hay duda de que la aspirina es un medicamento noble, es un medicamento bueno, ayuda a prevenir eventos cardiovasculares e incluso cuando un paciente tiene un evento agudo, que tiene un dolor de pecho que es considerado isquémico, que tiene angina de pecho, angina inestable, pues se le da una dosis de carga de aspirina, que en ese momento incluso esa carga de aspirina
no debe ser tomada, sino que esa carga de aspirina los médicos la recomendamos en el momento que el paciente la necesita y que es evaluado y que realmente tiene síntomas claros y que se ha evaluado eléctricamente, o sea, un electrocardiograma, y hay evidencia de que el paciente sí está haciendo un síndrome coronario. En ese momento el paciente debería masticar la aspirina, incluso no una dosis tan pequeña, y veremos más adelante que la dosis también que se utilizan son diferentes en un momento y otro de la aspirina. Josué, y en cuanto a la parte de la contraindicación, por ejemplo, no contraindicación, sino te lo digo porque en la consulta odontológica a veces tenemos que suspender las aspirinas durante aproximadamente una semana para nosotros poder hacer algunos procedimientos odontológicos. Cuéntanos a ver, ¿cuándo nosotros vamos a suspender, cuándo es eminentemente necesario suspender las aspirinas? ¿Y en qué paciente podemos hacerlo? Mira, como te explicaba inicialmente, la aspirina es un antiagregante plaquetario, y si tú vas a hacer algún procedimiento odontológico u otro procedimiento médico quirúrgico, va a tener que suspender el medicamento o la aspirina mínimo 7 días previos, de 7 a 10 días previos. Eso tiene una razón médica, lógica. El intercambio plaquetario, o sea, la vida media de las plaquetas es más o menos unos 10 días. Eso significa que si tú estás tomando aspirina, aunque tú te tomes una aspirina en el día de hoy, tú tienes efectos de la aspirina hasta 7 días después. Por lo tanto, esas plaquetas tienen cierto nivel de inhibición de la pegajosidad, de la agregación plaquetaria. Entonces, si tú vas a hacer un procedimiento que amerita corte, que amerita laceración, que amerita extracción odontológica, pues entonces tendría que tenerse esa precaución. Hay un grupo de pacientes que hay que tener cuidadito porque en ellos hay que correrse el riesgo de trabajar bajo ese tipo de riesgo con hemorragia. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de eso porque eso sí suena interesante, de bilateral a las dos disciplinas, Josué, porque a veces en el área de la odontología hay pacientes, Josué, que quizás por la falta de preparación en el campo de lo que es este tipo de eventos a nivel odontológico, entendemos que el paciente es una bomba de tiempo que se nos puede detonar en las manos. Y yo creo que es bueno tomarlo con este nivel de responsabilidad, pero lo mejor es saber manejar el paciente. ¿Cuándo y cómo vamos a hacer esto? ¿Cuándo es eminentemente necesario trabajar con este tipo de hemorragia durante el procedimiento? Así es, así es. Por eso te digo que existen así un grupo de pacientes especiales que va a ser difícil o complicado tú suspenderle la aspirina. ¿Por qué? Si son pacientes que han hecho un infarto reciente y que se han llevado a hemodinamia, que se le haya realizado un cateterismo y se le haya colocado stent, ese es un paciente entonces que hay que tener cuidadito, por lo menos en los primeros 6 meses de suspenderle la aspirina. Idealmente esos son pacientes que van a estar antiagregados de manera completa, entiéndase, con una aspirina más otro medicamento antiagregante denominado clopidogrel, ¿sí? U otro de ellos, porque existen varias de esas moléculas en el mercado, que dependiendo del paciente, el hemodinamista o el médico cardiólogo va a definir cuál utilizar y cuál no. Entonces, esos pacientes, si se le ha colocado un stent, no puede suspenderse la aspirina en esos primeros por lo menos 3 a 6 meses, idealmente un año. Y si hay que hacer un procedimiento odontológico o quirúrgico de emergencia, que eso se lo tengo que decir con mucha frecuencia a muchos de mis pacientes que van a hacerse una cirugía electiva, le digo, no, es una emergencia. Si es una emergencia, asumimos el riesgo y buscamos disminuirlo, explicándole al médico que va a hacer el procedimiento. Pero si es una emergencia, entonces es un paciente que tendría que ir antiagregado a un procedimiento, ya sea odontológico con extracción o que tenga que ver con algún procedimiento quirúrgico bucal u otro tipo de procedimiento a nivel del cuerpo. Entonces es un paciente entonces que uno tiene que estar claro que tiene que tener reservado incluso a veces plaquetas nuevas de un paciente que no esté antiagregado, porque son pacientes entonces que pueden tener un sangrado importante y hay que tener entonces esa precaución. Sí, eso es importante, José, porque en el tema de lo que es la elección de un tratamiento, cuando tú hablas de procedimientos que son emergencia, o sea, eminentemente es necesario. Y en la odontología hay que gracias a Dios estamos exterminando y erradicando ese tipo de comportamiento, pero
población a veces al requerir un tratamiento endodóntico opta por hacerse la extracción. Dice, ay no, eso es demasiado doloroso, doctora, mejor sáqueme esa muela. Y yo digo, verdaderamente que la gente no sabe el valor de los dientes hasta que no lo pierde. En un próximo segmento vamos a hablar de esos temas, porque vamos a evitar los procedimientos quirúrgicos en la mayor posibilidades, o sea, evitar tener que llevar un paciente a hacer procedimientos quirúrgicos si tiene una condición como esta de la que tú detallas. Así es, así es. Y hay que tener también cuidado con algunos pacientes. Tú me preguntabas ahorita de cuáles serían los efectos secundarios y cuáles serían los pacientes que deberían utilizar o no la aspirina de acuerdo a su condición. Hay que tener cuidadito también a aquellos pacientes que tienen alguna condición gastroenterológica, que hayan tenido un proceso de gastritis, que tengan una úlcera gastroduodenal. Esos son pacientes que hay que tener precaución porque la aspirina, aunque es un medicamento noble, como le digo, pues también puede convertirse en un momento dado en un enemigo, en el sentido de que si hay una condición de este tipo, ese paciente puede tener un sangrado importante, gastrointestinal, o puede complicar la existencia de una úlcera gastroduodenal. Hay que tener cuidado también a aquellos pacientes que están utilizando otro tipo de medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. Igualmente, si el paciente tiene una condición gástrica, también hay que tener cuidado en unirlo con otro tipo de medicamentos de esa misma línea, denominados AINES, o analgésico antiinflamatorio no esteroideo, porque ellos pueden entonces aumentar el riesgo de gastritis y de sangrado. Igualmente, como le digo, esos que están anticoagulados está contraindicado, a menos que el médico, en caso muy específico, que en ocasiones uno tiene que hacerlo, pacientes anticoagulados, por ejemplo, con warfarina, que tiene que utilizar también una aspirina, pero esos son casos muy especiales y hay algunos pacientes que tengo en esa condición que a veces van a decirme, doctor, pero me habían dicho que cuando comencé a tomar warfarina, y es bueno que tengamos eso claro, que cuando comencé a tomar warfarina no podía tomar nunca aspirina. Nunca es difícil encontrarlo en medicina. En medicina doy no, 2 4. No se utiliza esa, no debe. Esa palabra de nunca, yo casi nunca la utilizo. Valga la redundancia. Claro. ¿Por qué? Porque hay pacientes, hay condiciones que aún tomando warfarina tienen obligatoriamente que dársele una aspirina, pero son casos, como le digo, muy especiales y debe ser bien evaluado por el médico y vigilando muy de cerca algún evento de sangrado que ese paciente pueda tener. Señores, esto y mucho más, olvídense de ese uso alegre. Mejor, aunque no requiera de una prescripción médica las aspirinas, consulta con su cardiólogo para ver qué tanto podemos resistir el uso de las aspirinas. Señores, no quiero cerrar este segmento, este espacio, sin antes decirle y hacerle un llamado a todos los colegas para que mañana acudan a ejercer su derecho de votar. Mañana tenemos elecciones, Josué, en el Colegio Dominicano de Odontólogos, y le damos las gracias al Señor porque ya nuestro gremio como que está sacando la cabeza, porque yo decía, yo tenía que ser médico porque ahí hay una cosa que yo no te sé decir, pero gracias a Dios estamos avanzando muchísimo. Señores, recuerden y quiero pedirle que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Glucodón al Corazón. Pueden suscribirse para que puedan ver también disponible estos segmentos que hacemos aquí en esta su revista Tele 15. Josué, despide. Nino, gracias realmente por compartir este espacio con nosotros, Salud por Dos, y todos los jueves estaremos aquí compartiendo con ustedes temas interesantes de salud. De hecho, pueden dejarnos así en el canal de Glucodón, si quieren que hablemos de algún tema específico en algún momento, o si quieren escribirnos, pues para que con todo el gusto compartirlo con ustedes. Cada jueves estaremos tratando de compartir uno de los temas que consideramos más interesantes en nuestra consulta del día a día y que los pacientes acuden con más frecuencia a buscar información y que a veces, lamentablemente, han tomado conductas sin haber hablado con el médico. O sea, lo importante es que tengamos esas informaciones claras y precisas para que cada día estemos bien de nuestra salud. No solo cardiovascular, sino también odontológica, claro está. También, señores, síganos en nuestras redes. A mí me pueden encontrar como Ive Gómez en el Facebook y también en Instagram como Glucodón. Ustedes saben que Glucodón es un centro odontológico que da servicio para pacientes con diabetes y toda odontología en general. Señores, muchísimas gracias por preferirnos, por estar ahí, por abrirnos las puertas de su casa. Tengan feliz resto del día.
Hasta el próximo jueves. Bye.